El agua desde muy antiguo ha constituido el elemento básico de fijación, desarrollo y organización de los asentamientos humanos. Los valles, debido a la humedad que proporcionan la proximidad de los cursos fluviales y a la variedad de su orografía, han generado microclimas en los que la vida se ha desarrollado con mayor facilidad y su característica fertilidad ha sido rápidamente aprovechada por hombres, animales y plantas. Los ríos son fundamentales en el origen y la evolución de estos espectaculares espacios naturales. La vida surgió en el agua y desde entonces la biodiversidad se manifiesta de una forma muy rica y heterogénea. El agua es pues vida y su influencia es una constante en la naturaleza de nuestro planeta que debemos conservar y proteger. Para comenzar nuestro espacio de hoy nos hemos acercado aquí. Estoy situado a los pies del Pico Tres Mares, en un lugar en el que confluyen diferentes sierras, la Sierra del Cordel y la de Peñalabra. Un espacio increíble, un espacio natural en el que fluyen las aguas que irán a desembocar a los diferentes océanos y mares que circundan la península ibérica. Al Atlántico, en el caso del Duero, sin duda al Mediterráneo a través del río Ebro, el Padre Ebro, el río que da nombre a nuestra península, y desde luego al mar Cantábrico, en esa vertiente norte, cargada de valles y de ríos con aguas puras. Este es el programa que les proponemos, los valles y los ríos de Cantabria. Aguas puras sin contaminar, a las que merece acercarse para echar un buen trago. Maravilloso. Como cada primavera, el agua del deshielo recorre las laderas de la cordillera Cantábrica, regando las praderías que durante el invierno permanecieron cubiertas por la nieve. El paisaje del Alto Campó se renueva con el aumento de la temperatura y el murmullo de la escorrentía. Las aguas del río Camesa atraviesan Valdeolea rumbo a su encuentro con las del Pisuerga. Juntas se unirán al Duero hasta alcanzar su destino final, el Océano Atlántico. Los meandros de su cauce, formados en las suaves pendientes, aparecen frecuentemente inundados, formando un valioso humedal en el que se desarrollan algunas especies de peces endémicas de Cantabria. Fons Iberi llamaron los romanos a este lugar, el nacimiento del Ebro, el río hispano por excelencia. Aunque existe otra teoría geológica. Estas aguas que surgen en Fontibre son filtraciones del río Híjar, tributario del Ebro, cerca de Reynosa. El pantano del Ebro empezó a construirse en 1928. Las obras se finalizaron 19 años más tarde. En su día fue el primer hiperembalse del mundo, concebido técnicamente para guardar agua de unos años para otros. Su capacidad ronda los 565 millones de metros cúbicos que inunda lo que en su día fue la llanura de la Virga. En las orillas de este embalse se reproducen diversas especies de aves. Es el único lugar de Cantabria donde nidifica el somormujo labanco, por ejemplo. Este enclave, la mayor superficie de agua del interior de España, constituye un lugar de gran importancia para el paso e invernada de las aves acuáticas. Dejando atrás el pantano, el curso del río Ebro nos lleva hasta Valderredible,
una región biogeográfica de clara transición entre el mundo cantábrico y la alta meseta castellana. En la vertiente norte del valle se encuentra el monte Ijedo, en otro tiempo extenso robledal albar, aunque todavía conserva parte de su estrato arbóreo, compuesto también por cajigas y rebollos. Las laderas de pastizales que bordean el Ijedo son utilizadas por los habitantes del valle para la cría del ganado, fundamentalmente caballar, aunque su principal actividad económica es la agrícola. El monte alberga una buena representación de ungulados típicos de los bosques norteños, como el jabalí y el corzo. Valderredible guarda joyas arquitectónicas del románico, como la Colegiata de San Martín de Lines y ermitas rupestres de tiempos de la Reconquista. En la amplia vega cercana al Ebro, el cultivo principal al que se dedican estas tierras es al de la patata, que tiene fama de ser una de las de mayor calidad de la península ibérica. El río Ebro va dejando a su paso un largo bosque de ribera. Alisos, olmos y fresnos son los máximos representantes arbóreos, junto con los sauces. Las aguas limpias salen de Cantabria atravesando el páramo de la Lora, camino del Mediterráneo. Nos encontramos ya en la vertiente norte de la cordillera cantábrica, en el Parque Natural de los Collados del Asón. El parque es atravesado por el río Asón, uno de los 7 ríos más importantes de la región, que nada más nacer se descuelga por una espectacular cascada y que en su desembocadura da lugar a la reserva de las marismas de Santoña. La vegetación corresponde a la característica del bosque atlántico caducifolio en una de las vertientes, mientras que en la opuesta es digno de observar por su interés biogeográfico la presencia del encinar mediterráneo. Ambas conviven enfrentadas y separadas por las aguas del río Asón. En su nacimiento, el río surge de la roca calcárea deslizándose por las elevadas pendientes, donde se desarrollan diminutas plantas que en primavera alcanzan una floración bellísima. En un área de singular interés por el alto valor paisajístico, asentado sobre un macizo calizo, con un relieve caracterizado por los procesos kársticos y el glaciarismo del Cuaternario, por lo que ha sido declarado Espacio Natural Protegido en el año 1999. Las surgencias del agua también facilitan la concentración de la escorrentía, como en este caso, donde una cascada en el denominado culo de saco del valle ha sido capaz de incrementar el caudal del río Asón. El curso alto del río está flanqueado por una abundante y variada vegetación de ribera. Las higueras cercanas al cauce aportan con sus frutos abundante alimento a la avifauna que busca refugio en el parque. Las alisedas son las principales formaciones arbóreas en las orillas del Asón, compartiendo el terreno además de con las higueras, con centenarios ejemplares de hayas que crecen muy próximas al cauce del río. El mirlo común es un pájaro muy abundante en Cantabria, un ave muy cosmopolita, y esto le permite habitar ecosistemas muy variados, ya que su dieta oscila desde las lombrices de tierra
hasta los frutos de varias especies arbustivas. Pero sin duda los representantes más característicos de la fauna en los ríos cántabros son las truchas y sus depredadores naturales, las nutrias. Para que el equilibrio entre truchas y nutrias se mantenga, la naturaleza requiere que nosotros conservemos la pureza de sus aguas. Otro río emblemático de Cantabria es el Pas, que proporciona el nombre al valle por el que discurre y a sus propios habitantes, los pasiegos. Estos, dedicados casi en exclusiva a la cría del ganado vacuno, han generado un paisaje de praderías, setos vivos y muretes de piedra que se conservan aún en ciertas zonas de estas montañas. Los pasiegos eran pastores trashumantes que en invierno habitaban las partes bajas del valle y en verano se desplazaban con la familia, ganado y enseres hacia las tierras altas. Aquí dieron lugar a la existencia de las cabañas pasiegas, joyas de la arquitectura popular, estructuradas de forma que sirvieran de cobijo para hombres y ganado. Una de las rapaces mejor adaptadas a estas praderías es el busardo ratonero, que se alimenta básicamente de pequeños mamíferos a los que distingue fácilmente sobrevolando los pastizales. El agua y los pasiegos han transformado el paisaje de las tierras altas de los puertos de montaña mediante el abono de las laderas de fuertes pendientes, con el estiércol de su propio ganado que ellos mismos subían en cuévanos, cargándolos a sus espaldas para compensar de este modo la pérdida de nutrientes que sufrían estos inclinados pastizales con las abundantes lluvias. Impresiona observar cómo se descuelgan las aguas del Alto Pas por las paredes de estas montañas silíceas y torrenteras, casi verticales, abriéndose camino hacia el cercano mar Cantábrico. Todo el ecosistema se ve afectado por este peculiar modelado del paisaje. Las abejas no dejan de aprovechar la floración de las especies vegetales para su producción melífera. De las laderas septentrionales de los puertos de Sejos y Palombera descienden varios arroyos que alimentarán al río Saja. Este recorre una buena parte del Parque Natural del Saja-Besaya hasta llegar al corazón del Valle de Tabuérniga. La cabecera del valle tiene dos ramales, uno occidental, el de Saja, que atraviesa perpendicularmente la prolongación de la Sierra de Peña Sagra, labrando los canales de Curueña y del Infierno, que más tarde se unirán al río Cambilla. El ramal oriental recorre el hayedo de la Sierra de Bárcena Mayor, al que drena el Aragoza, también de doble cabecera. Dos arroyos, el Fuentes y el Hormigas, salvan sendas cascadas antes de recibir el nombre de río Argoza, en este lugar conocido como el Pozo de la Arvencia. Aquí, en el interior del hayedo mejor conservado de toda Cantabria,
nos detenemos para disfrutar del sonido que nos brindan los pájaros en el bosque otoñal, junto al murmullo del agua. A partir de aquí, el río Argoza desciende para unirse con el Cambilla y juntos, ya convertidos en el Saja, irrumpirá en el valle de Cabuérniga. En el curso del río Saja surgen pueblos pequeños y casi escondidos. Los pueblos del valle de Cabuérniga, que son lugares en los que el esplendor de la naturaleza y la estética de su arquitectura nos harán disfrutar al observar las antiguas casonas de piedra gris, con balconadas de madera y escudos labrados en la piedra que evocan la hidalguía de estas tierras. Tierras en las que el ganado vacuno autóctono, la raza tudanca, constituyó en el pasado la base económica de los núcleos rurales. Por eso, y para conservar esta tradición ganadera, se celebran cada año ferias de ganado que reúnen a los mejores ejemplares del valle. Así que Serafín engalanando a Gitana, ¿no? Poniendo la guapa para la feria. ¿Y qué le estás poniendo, Serafín? Fernando, ¿qué le estás poniendo? A ver. Estamos poniendo aquí una roseta, para adornar la pierna un poco y un campano. ¿Qué esperáis hoy? ¿Que el resto del vecindario conozca la calidad de vuestras vacas? Bueno, pues la gente viene aquí, compiten con el ganado. Ajá. A ver quién las tiene mejor. Además es una cosa que tiene ahí la gente de esto, cada día va más, además. Sí, pues la tudanca estuvo a punto de extinguirse y la habéis recuperado, permitidme la expresión, 4 apasionados, 4 locos de este ganado autóctono. La mayoría de los que han aguantado ha sido la gente que ha vivido de ellas. Desde comienzos del otoño, cuando el ganado abandona los pastizales de los puertos en los pueblos del valle de Cabuérniga, comienzan a celebrarse las ferias anuales de ganado. Nos encaminamos a una de las más destacadas, la Feria de Ruente. La alegría de la feria, vender, comprar, cerrar el trato con un apretón de manos de estos cántabros amantes de su tierra, ganaderos, agricultores, hombres de montaña, que también fueron en su día viajeros y navegantes infatigables y que siguen enraizados a su tierruca, igual que hacen los magníficos ejemplares de hayas, robles, tejos, castaños, que pueblan los frondosos y centenarios bosques que circundan su valle. Un día como hoy es muy especial. ¿Te sientes feliz, orgulloso de tu...? Es muy especial, porque además la gente viene, le gusta. La gente esto le gusta mucho, porque mira tú la vista tienes, toda la gente que atrae eso. Mucha gente. Muchísima gente. Mucha gente. Habitualmente la compra y venta de una vaca tudanca es un proceso muy complejo. ¿Cuánto dinero se mueve en este asunto, Fernando? De aquí de una buena vaca, la verdad de 300.000 pesetas para arriba. El ganadero puede renovar aquí no solo su cabaña, sino los útiles que necesita para el mantenimiento de esta, desde campanos hasta reos y correajes para sus reses. Mención aparte merece la incorporación de la cada vez más importante cabaña caballar a estas ferias. Este tipo de ganadería ha ido adquiriendo una importancia progresiva, tanto en el aspecto económico como en el de la diversificación de la oferta,
lo que le ha hecho alcanzar mayor auge año tras año. Nuestro recorrido por los ríos y valles de Cantabria no sería completo si no nos acercáramos a visitar la comarca de Liébana. En la divisoria con los montes palentinos y leoneses, en esa franja montañosa que llega hasta Fuentedé, en el Parque Nacional de Picos de Europa, es por donde deambula la escasa población oriental del oso pardo cantábrico, estimada en apenas unas 2 docenas de ejemplares. El oso pardo es un animal de complexión robusta y formas redondeadas. Sus sentidos más desarrollados son el oído y el olfato. La vista, sin embargo, es relativamente defectuosa a larga distancia. El oso cantábrico es uno de los tipos de oso pardo de menor tamaño. Supera difícilmente los 2 metros de longitud y el metro de altura en la cruz. En cuanto a su peso, un macho puede sobrepasar los 200 kilos, mientras que las hembras no suelen superar los 160. El oso es esquivo, aunque de carácter pacífico. Su gran capacidad de memoria sitúa a esta especie entre los animales más inteligentes. En libertad puede alcanzar los 25 años de edad y en la actualidad se encuentra en grave peligro de extinción. Descendemos por la cuenca de la Liébana, una hoya de origen tectónico con un relieve de fuertes desniveles. Su interior se articula en 3 valles radiales convergentes que poseen un microclima que les diferencia del resto de los valles de Cantabria. Las altas montañas mantienen el clima de influencia atlántica, mientras que en la baja Liébana, la fuerte insolación y la composición del suelo fuertemente calizo favorece cultivos de clima mediterráneo. En las suaves laderas de sus valles se cultiva la vid, de la que se extrae un exquisito vino dulce y ligero denominado tostadillo. Pero la bebida emblemática de esta región lebaniega es sin duda el orujo. Acudimos al regazo cálido, amable de la bodega, aquí en el Cotelón, en el Valle de la Liébana. Lo hacemos para encontrarnos con el fundador de Orujos El Cotelón, nada más y nada menos que don Mariano Mier. El orujo, don Mariano, es una bebida muy unida a estas tierras. Sí, desde siempre. Sí. Ya se nos pierden los tiempos de la memoria. Entonces lo bebían en ayunas, lo que decían ellos la parva. Pero yo lo recomiendo como, más que nada, como final de comida, ¿eh? Es un digestivo, el orujo es un buen digestivo muy bueno, sí. ¿En qué ha cambiado, Mariano, la fabricación del orujo? En sanidad, sanitariamente lo tenemos muy controlado. Como anécdota diría que nosotros sabíamos que al empezar a hacer el aguardiente lo primero era malo, nos lo habían dicho siempre que era malo. Entonces no se podía saber por qué era, pero ahora sí sabemos que es el metanol destila a menos temperatura, con lo cual con el de cada Holanda o cada alquitara que destilamos, con el 10% primero sale todo el metanol que tiene. Ustedes están empeñados, Mariano, sobre todo en conseguir el equilibrio entre el grado de alcohol y el aroma que da la calidad al orujo. Ese es uno de los secretos. Aquí no utilizamos ningún producto químico, casi ni para la limpieza. Los aguardientes es una destilación directa y natural. A veces pica la garganta. Cuando pica la garganta es porque está mal logrado, digamos. Es cuando digamos nosotros es un orujo áspero, tiene poco aroma y mucho alcohol. En Potes y en sus alrededores convergen los ríos Tibiesa y Bullón, que se unen al Deva, el gran río lebaniego. Sus aguas son remontadas desde la desembocadura del Cantábrico cada año por uno de los reyes de la fauna piscícola, el salmón atlántico.
un gran viajero, es decir, un pez que necesita emigrar de las aguas marinas a las dulces en la época de reproducción. Para esto ha de remontar las fuertes corrientes del Deva, manteniendo una titánica lucha hasta alcanzar el lecho del río idóneo para efectuar el desove. Otro gran protagonista que vive asociado a las frías aguas de los torrentes, llenas de un amplio espectro de formas larvarias de insectos y pequeños crustáceos, es el mirlo acuático. El único pájaro en el continente europeo que ha evolucionado hasta el punto que su dieta principal está basada en estos artrópodos de vida subacuática. Para hacer frente a un medio tan hostil, las plumas coberteras del mirlo acuático son muy numerosas y están muy apretadas, de forma que el ave puede mantener su temperatura corporal incluso después de largas inmersiones. El río Deva busca la salida del valle de Liébana atravesando las calizas del período carbonífero. En un ensanchamiento del desfiladero, en la mitad de una suave loma, se encuentra la iglesia de Santa María de Leveña, considerada uno de los más perfectos monumentos mozárabes del siglo X. La garganta de la ermida es la angostura por donde discurre suave el cauce del Deva, entre paredes de roca caliza casi verticales, salpicadas de encinas y hayas que al llegar a la orilla dan paso a tilos, robles y fresnos, con una gran riqueza piscícola que debemos proteger, evitando la degradación paulatina de las aguas y cursos fluviales de estos valles de Cantabria. El agua, siempre el agua, el bien esencial para la vida en nuestro planeta.